mañana es muy pesado. Es un mensaje que va a herir las susceptibilidades de muchas personas, porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Y el título del mensaje se llama La historia de la iglesia cristiana. Y vamos a ver desde que se fundó la iglesia en Pentecostés hasta el siglo XXI, cuál ha sido el desarrollo de la iglesia a través de los siglos. Yo no voy a hablar solamente en contra de esta religión o en contra de aquella religión. Voy a exponer simplemente lo que la historia dice acerca de la iglesia cristiana, lo que pueden encontrar ustedes en cualquier libro, en la enciclopedia británica, metiéndose a cualquier página del Vaticano o del protestantismo, ¿verdad? O del hinduismo, etcétera, etcétera. Pero es importante que ustedes como cristianos sepan y conozcan la historia de la iglesia cristiana. Muy bien, la iglesia cristiana, a la cual llamamos cristiana ahorita en el siglo XX, no es una religión. Vamos a partir de esta base. El cristianismo no es una religión. Religiones son el hinduismo, el budismo, el catolicismo romano, etcétera, etcétera. El cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva y dinámica con un hombre. Tú puedes ser católico y no ser cristiano. Puedes ser protestante y no ser cristiano. Puedes ser mormón y no ser cristiano. Puedes ser testigo de Jehová y no ser cristiano. ¿Por qué? Porque la religión no te da el cristianismo, te lo da la persona de Jesús viviendo en tu vida. Entonces, el que tiene al Hijo, 1 Juan capítulo 5, tiene la vida. Pero si tú tienes una simple religión y no tienes a Jesucristo, ni tienes una relación con Él a través de la Biblia, tu cristianismo es una mera religión que te persinas, sacas tu estampita de Tadeo, te echas tu agua bendita y te vas a tu casa y de lunes a sábado eres el anticristo. Entonces, el cristianismo es una persona que ha reconocido sus pecados delante de Dios, que reconoce que Cristo en una cruz pagó por ellos, que nunca hubiéramos podido pagar nosotros por nuestros pecados, que le invitamos a nuestra vida y de ahí en adelante comenzamos a caminar y a seguirlo todos los días a través de la Biblia. Jesús dijo: escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Cualquier persona que me diga que es cristiana y no lee la Biblia, no la medita ni la estudie, su cristianismo es religioso, pero no eres un hijo de Dios ni una hija de Dios. La iglesia cristiana tuvo sus raíces en el judaísmo. El Señor Jesucristo fue judío. Los primeros apóstoles fueron judíos. Las primeras iglesias fueron judías. Así como también en el antiguo pacto, lo que usaron los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, todos ellos fueron instruidos en el Antiguo Testamento o en la Torá. Así que tenemos que las raíces del cristianismo se encuentran en el judaísmo. En Hechos capítulo 2 encontramos el primer retrato en la Biblia de lo que es una iglesia cristiana, actitudes que debemos de mantener nosotros también y conservar. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, los primeros cristianos del siglo I eran discípulos, no eran del domingo nada más, sino que entre semana tomaban estudios con los apóstoles, venían al diplomado, tomaban estudios entre semana, no eran personas de domingo nada más. Los cristianos de domingo nada más son los religiosos, pero no los cristianos. Los cristianos no se conforman con una palabra de Dios el domingo, anhelan, aman, tienen un hambre por la verdad, tienen una pasión que Dios ha encendido en sus corazones como un fuego inextinguible por conocer a Dios. Y si tú no tienes ese fuego que arde dentro de tu vida por conocer a Dios y conocer la verdad, estás muy lejos de llamarte cristiano. Dice la Biblia a continuación que también en la comunión unos con otros, se juntaban unos con otros, comían unos con otros, cenaban unos con otros. Si tú eres cristiano, tus mejores amigos son cristianos. Si tú eres cristiano y tus mejores amigos no son cristianos, no eres cristiano. No significa que no les vas a hablar,
Pero el cristiano comienza a buscar amistades cristianas que te ayuden a crecer, te identificas con ellos, porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Entonces es imposible, ¿verdad?, que una persona que no camine con Cristo pueda identificarse con una persona que camina con Cristo, porque son intereses totalmente diferentes. Dice la Biblia, en el partimiento del pan, o sea, en la Santa Cena y en las oraciones. Estas características eran importantes porque después de que se formó la iglesia, vino la persecución. El mundo dio a Cristo, el mundo crucificó a Cristo, el mundo también tendría que perseguir a los que siguieran a Cristo. Y no ha cambiado las cosas desde hace 20 siglos. Dice la Biblia en el capítulo 7 de los Hechos, versículo 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, o sea, los religiosos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron con él. Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a voz: no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque de acuerdo a la Biblia, los cristianos no morimos en el sentido de que nuestra existencia cesa. Cuando un cristiano se muere, pasa a otra dimensión. Pasamos a otro plano de descanso eterno de nuestra alma. No dejamos de existir porque somos eternos, porque tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro de nuestra vida. La persecución arreció contra los cristianos. Primero vinieron las advertencias, les prohibimos que prohíban este evangelio. Después los torturaron, comenzaron los azotes y después la muerte. El primer mártir lo acabamos de leer, se llamó Esteban. La persecución oficial contra la iglesia cristiana comenzó en el año 64 después de Cristo por el emperador romano Nerón. Duró 6 días y 7 noches. Nerón asesinó a 2 millones de cristianos. Ellos fueron quemados en los parques públicos, los echaban a perros rabiosos, los metían a un coliseo donde abrían la puerta a los leones, a los tigres, a las hienas, a perros rabiosos, para que ahí se los comieran y los deshicieran. Y desde ahí en el Coliseo romano, los cristianos, cuando Nerón estaba desde su trono mirando todo, les gritaba: ¿por qué ustedes no me reconocen que yo soy Dios? Y decían los cristianos: solo hay un Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y los cristianos del siglo I veían cómo venía el león y le arrancaba a su hijo de 5 años la cabeza enfrente de ellos. ¿Qué harías tú? Y venía el tigre y despedazaba a tu esposa. Y después venían contra ti las fieras. ¿Saben una cosa? Estaban tan llenos del Espíritu Santo que ellos sabían: ok, llegue y le arranca el león la cabeza a mi hijo. ¿Cuánto va a sufrir mi hijo? 30 segundos máximo. ¿Cuánto sufrimos cuando llega el león y nos clava aquí sus dientes en la yugular y comenzamos a desangrarnos? 45 segundos. Pero después de 30, 45 segundos, Cristo estaría esperándolos en la gloria. Cristo estaba esperándolos. La resurrección de Cristo, el hecho de que supieran que Cristo había resucitado de los muertos, fue lo que les impulsó y lo que les llenó de ánimo y de valor para enfrentarse a la muerte. Y dice en Apocalipsis 12 que le hemos vencido porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Para el cristiano el morir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos vivir para Cristo, pero cuando morimos, ¿qué es lo máximo que nos puede pasar? Nos está esperando la gloria por causa de que hemos sido fieles a Dios. Pero los cristianos del siglo XXI, ya no voy a la iglesia porque doña Chencha me hizo caras y me hizo fuchi. Ya no voy a la iglesia porque esta no tiene aire acondicionado. Ya no voy a la iglesia. Los cristianos del siglo XXI parece que fueron hechos de mermelada McCormick. Duermen en camas de seda, carros con aire acondicionado, casas con calefacción. Y ahora, como lo vamos a ver más adelante, ahora hasta los predicadores del siglo XX
piden ya hospedarse en hoteles 5 estrellas, a que los reciban a la limusina en el aeropuerto y que les den $500 la noche. Y los cristianos del siglo I, el ejemplo que nos dejaron Pablo en caballo, en azotes, en persecuciones, en trampas, vean la Biblia, estos eran los cristianos que marcaron y pavimentaron el camino para la iglesia que somos nosotros. Pero nos hemos tan mal acostumbrado, estamos tan consentidos los cristianos del siglo XXI que ya se nos ha olvidado que no solamente fuimos llamados a creer en Cristo, sino que fuimos llamados a sufrir por Cristo también. Dice la Biblia que después de la persecución fueron esparcidos por todos lados y el evangelio comenzó a expandirse a Europa, a África del Norte y al Medio Oriente. Después se murieron los apóstoles y surgieron los padres de la iglesia, que se llamó los padres apostólicos en el siglo II y III después de Cristo. Se caracterizaron por comenzar a ser discípulos. Los apologistas defendieron la fe, los polemistas defendieron las herejías y los teólogos estudiaban la teología para acabar con las herejías que estaban entrando al cristianismo. Ahorita en el cristianismo, en el siglo XXI, yo que estoy viajando por todo el mundo ahora, me doy cuenta la condición tan patética, tan lastimera y tan triste en la que viven la mayoría de los cristianos. Se comen todo, lo creen todo, hemos llegado a abandonar la Biblia. Si un predicador es famoso le creen, pero ya no estudian la Biblia y ya no hay defensores de la fe, ni personas que tengan el celo de Dios de poder defender la palabra con su propia vida. Vino entonces después la famosa conversión en el año 337 después de Cristo de un emperador que se llamó Constantino. Escuchen, pasaron 3 siglos y no había papas. Pasaron 350 años sin tal cosa como que Pedro fue el primer papa. Si Pedro fue el primer papa, por favor, Virgen de los Remedios, ¿quién fue el segundo papa? ¿Quién fue el tercer papa? Pasaron 350 años sin que hubiera tal papado. El emperador Constantino nombró al obispo de Alejandría y de Constantinopla pontífice. La palabra pontífex en el latín significa constructor de puentes, porque el pontífice comenzó a enseñar que él era el puente entre Dios y los hombres, no Jesucristo, sino ese hombre a quien el emperador romano lo nombró. Y después lo nombró vicario de Cristo, vicarius Dei Filii en latín, que significa representante de Cristo en la tierra. Bueno, el emperador romano, Constantino, iba el 27 de octubre del año 330 más o menos a Milvain en una batalla, y en el cielo vio una cruz. Él dice que vio una cruz que le dijo, signos vincitoris crucifix, bajo este signo vencerás. Constantino cesa la persecución del imperio romano contra los cristianos, ya no los persiguen a los cristianos, y él absorbe el cristianismo constantino como la religión oficial del imperio romano. Y desde Constantino a nuestros días, los cristianos son por herencia y por tradición y no porque han nacido de nuevo. Mi mamá fue católica, yo soy católico. Mi papá es budista, yo soy budista. Y así los padres heredan la religión sin que los hijos se hayan convertido a Cristo verdaderamente. Quiero decirles que Teodosio en el año 395 hizo oficial el decreto y ahora los cristianos, todos absolutamente, por ser hijos de padres cristianos, eran cristianos también. Vinieron después, en el siglo IX y X, en el año 1095, las cruzadas. El Vaticano, para recobrar la Tierra Santa de los musulmanes, ordenó 7 cruzadas en total. El papado apareció por primera vez hasta el siglo VI. 600 años pasaron sin que hubiera un jefe representante de todos los cristianos en el mundo. Alcanzó su cenit el papado en el siglo XIII y desde entonces hasta el siglo XVIII ha comenzado a menguar la influencia de Roma sobre el pueblo. La palabra papa significa pater en el latín, que fue aplicada a los padres de la iglesia. En el año 500 después de Cristo comenzó a limitarse al obispo de Roma nada más y después se convirtió en el papa o en el jefe
de todo el Sacro Imperio Romano. Durante 500 años, repito, no hubo papas. El primer papa, apúntalo, fue Gregorio I. El primer papa funcionando desde el Vaticano en el año 590 después de Cristo fue Gregorio I. Cuando el papa asumió el Vaticano, cerraron la Biblia y se hizo un decreto que nadie podía leer la Biblia. Le pusieron un candado a las escrituras más que con el permiso del Vaticano. Muy bien, cerraron la Biblia y entonces los hombres comenzaron a introducir al cristianismo más de 30 herejías. Permítanme leerles algunas de ellas. En el año 375 después de Cristo comienzan a decir el obispo que a los santos son intercesores de nosotros. En el año 450 se establece el celibato sacerdotal, que un hombre para servir a Dios no necesita estar casado, necesita estar soltero para servir a Dios. De ahí viene el grande problema de la pederastia, que últimamente han culpado a millones de personas y de obispos y cardenales que han protegido a muchos curas que violan a los niños menores de edad. ¿Por qué? Porque los pobres sacerdotes, ¿verdad?, les prohíben casarse y ahorita se calcula que el 80% de los sacerdotes en el mundo tienen una esposa. A escondidas, de luego, debajo de la cama la tienen ahí guardada. Y la mayoría de ellos tienen hijos también, porque el Vaticano no ha querido entender que la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3 la Biblia ordena que los hombres de Dios es mejor que estén casados. Entonces ese fue un invento que se lo sacaron de la manga, el celibato sacerdotal. En el año 666 viene la extrema unción, que si una persona está agonizando y se va a morir y llega un sacerdote y le ponen el santos óleos, la persona ya no tiene por qué irse al purgatorio, porque se le da la extrema unción. Si una persona se fue un pecador, borracho, parrandero y jugador, pero antes de morir le echan aceite, el sacerdote se salva del infierno. En el año 850 establecieron el agua bendita, que cualquiera que metiera la mano a la pilita y se hiciera el signo de la cruz, ya lo protegían los ángeles. En el año 1190 se comienza a vender la salvación, que el que diera más dinero al Vaticano se le daban 15,000 años de indulgencias en el purgatorio. En el año 1215 después de Cristo, se introduce la transubstanciación, que el sacerdote tiene el poder mágico de tomar una hostia y convertir la hostia en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que cuando la persona toma la hostia está recibiendo a Jesucristo. Se lo recibe el domingo, se le sale de lunes a sábado y se le vuelve a meter el domingo. Digo, es que si seguimos una línea de lógica elemental, es absurdo, pero ¿cómo es que millones de personas lo han creído? ¿Cómo es posible esto? Es que Cristo estableció la Santa Cena, claro, pero Él no dijo que al recibirlo, lo recibíamos a Él. Él dijo, esto representa mi cuerpo que es partido, hacelo en memoria de mí. Nunca dijo que teníamos que recibirlo a través de eso. Bueno, esta transubstanciación va en contra de todo el libro en el Nuevo Testamento de los Hebreos, donde la Biblia dice que los sacrificios y todas las cosas fueron suspendidas y que en una sola ofrenda Cristo, al morir en la cruz, Él ha pagado por todos nuestros pecados. Después la iglesia introduce la misa con la transubstanciación. ¿Saben ustedes lo que es la misa? Yo le he preguntado con mucho respeto, se los digo, y vuelvo a repetir, estoy hablando la pura historia. La misa, el 95% de los católicos no sabe qué es la misa. Todos dicen que es la Eucaristía o que es la hostia. De acuerdo al Segundo Concilio de Trento, apúntalo, el Segundo Concilio de Trento estableció la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Cuando el padre entra al altar, levanta la hostia, y yo me acuerdo cuando yo fui acólito, me acuerdo todavía del latín, el padre dice, me introduzco al altar de adeum qualifica juventudes meam, quera mis pea, quera mi idea, quera mi repulistis.
me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio por los vivos y los muertos. En otras palabras, lo que Cristo hizo en la cruz, se lo brincan. Y están matando a Cristo, volviendo a repetir el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Esto es lo que es la misa. Por eso a los cristianos se nos prohíbe en Efesios 5, en 2 Corintios capítulo 6, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No podemos los cristianos participar de un rito donde están ofendiendo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. En el año 1303 se declara la peor de las herejías, que fuera de Roma no hay salvación. Que es la iglesia la que salva, no Cristo. La iglesia romana es la única que puede salvar. 1546 se agregan a la Biblia los libros apócrifos, que son más de 11 libros que no fueron aceptados como el canon de los padres apostólicos. En 1860 se declara la infalibilidad papal. ¿Qué significa? Que el Papa no puede cometer errores al hablar ni al dar una encíclica. Lo que el Papa dice es Dios hablando. En 1860 se decretó que la misa, fíjense ustedes, que el Papa es infalible, que no puede equivocarse. Muy bien, pasan aproximadamente como un siglo, 1960 y 61, y el Papa Juan XXIII, un Papa gordito, a mí me caía muy bien porque era muy honesto. El Papa Juan XXIII, por primera vez desde el año 350 después de Cristo, por primera vez en la historia, el Papa Juan XXIII, en 1961, abre la Biblia. Y comienza a leer y comienza a decir, ah caray, ah Chihuahua, cuánto apache. Dios mío, pero ¿qué es esto? Dios mío, pero ¿qué es esto? Dios mío, pero este libro lo hemos abandonado. Y entonces el Papa Juan XXIII manda quitar la misa en latín. Y ya no se da en latín la misa. Ustedes que son de los 50 o que eran niños en aquella época se acordarán que entrábamos a la misa y era en latín. Ahora es en cualquier lado. El Papa Juan XXIII manda quitar las imágenes de las iglesias, porque él se da cuenta que los santos no merecen nuestra adoración. ¿Cómo nos vamos a hincar delante de una estatua? Y manda quitar las estatuas de todas las iglesias. Hay muchas que lo siguen todavía llevando porque son iglesias muy radicales. Pero el 80% de las iglesias católicas en el mundo ya no tienen imágenes más que de María de vez en cuando. El Papa se declara infalible. En 1634 se promulga que solo el Papa puede decir quién es santo y quién no es santo en la famosa canonización. Que si una persona se muere, el Vaticano investiga si esa persona nunca rompió un plato. O si esa persona hizo un milagro, para que se le pueda decir que es santo. Si tú lees el Nuevo Testamento, y les digo a todos mis hermanos católicos en el mundo que nos escuchan, que son verdaderamente cristianos, todas las epístolas a los Corintios, a los Efesios, a Filipenses, a Colosenses, a Tesalonicenses, comienza Pablo a los santos de Corinto, a los santos de Filipo, a los santos de Efeso. La Biblia nos declara santos en vida, no después de muertos. ¿Por qué? Porque la palabra santo no significa que seamos buenos. La palabra agios en el griego, que se tradujo santo, significa apartados para el servicio de Dios. De buenos no tenemos nada más que a Jesús dentro de nosotros, porque somos unidos dentro de maldad. Y por eso no podemos confiar en la maldad tan grande que tenemos dentro todos nosotros. Lo único bueno que existe en nosotros es la vida de Jesús. Por eso el Espíritu Santo quiere que dejemos vivir a Cristo y morir nosotros a la carne y crucificar nuestras pasiones y deseos para que la vida de Jesús se pueda manifestar a través de nuestra carne mortal. Esa es la vida cristiana, dejar vivir a Jesús mi vida. No ya yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. En el año 2000, que nos toca a todos nosotros, el Papa Juan Pablo II declara a María corredentora junto a Cristo de nuestra salvación. No solamente Cristo murió por nuestros pecados, María también.
Los cristianos, déjenme decirles, respetamos a la Virgen María, más que cualquier católico. Los católicos le han dicho de los remedios, de los lagos, de Zapopan, de la Macarena, de los remedios, y le han puesto nombres de Guadalupe, y la Virgen no se llama Lupita, ni se llama de Zapopan, la Virgen se llama María. Y nosotros la respetamos como la madre de Jesús y como una mujer increíblemente humilde. Pero ella no murió por sus pecados. Ella en Lucas capítulo 2, y esto está en las Biblias católicas, dice: me regocijo en Jesús mi Salvador. María le llama a su hijo su Salvador. ¿Cómo es posible que podamos creer que ella también está pagando por lo? Ella no fue crucificada. Es Cristo el único que merece la gloria, el Hijo de Dios. Ante estas barbaridades y estas herejías, que la mayor parte de las personas están ciegas, solamente cuando se nos caen las vendas y leemos la Biblia, nos damos cuenta que tenemos que escoger a quién le hacemos caso, a la Biblia o a los hombres, a los que nos enseñaron estas barbaridades sin tener apoyo en la Biblia, o le hacemos caso a la palabra de Dios. En Gálatas 1, del 6 al 8, dice la Biblia que si alguien anuncia otro evangelio, o si alguien predica otra verdad que la que no está en la Biblia, queda bajo maldición. En 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se resume solamente y conforma a las palabras sanas de Jesucristo, nada sabe, está envanecido, delira acerca de cuestiones, contiendas donde nacen envidias, pleitos, disputas de hombres necios, pervertidos, que han desechado la verdad de Jesucristo. La Biblia es la única guía, la única lámpara, la única luz que nosotros podemos tener. Sea la Biblia veraz, sean los hombres mentirosos. Después de esto vino la famosa Inquisición, que fue el colmo de Roma. Las matanzas y masacres contra todos los que se decían cristianos, los que no se sujetaban a Roma y al Vaticano, los que leían sin permiso la Biblia, como a miles de judíos y enemigos en 1198 después de Cristo. En el año 1198 después de Cristo, el Papa Inocencio III, apúntalo, Inocencio III ordena asesinar y exterminar a todos los que no le obedecían a él y no a la Biblia. Se confiscaban los bienes de las personas, los bienes materiales de las víctimas, los cuales pasaron a ser propiedad del Vaticano. Francia, España, Italia y Alemania y los Países Bajos sufrieron los errores en el nombre de Dios. Se comenzó a matar a la gente en el nombre de Dios. La religión, no el cristianismo. Por eso comenzamos poniendo las bases. El hecho que lo hayan hecho en el nombre de Dios no era el Dios de la Biblia, era el Dios que ellos han inventado. Solo en los años 1540 a 1570, el Vaticano asesinó a más de 1 millón de personas, más de 1 millón de personas en el nombre de Cristo. El Vaticano usó la Inquisición para mantener su poder. Y en el siglo XVIII, el Vaticano era el estado más millonario y rico de toda Europa. Ningún rey en Europa podía hacer nada, ni casarse con ninguna persona sin permiso de Roma. Se convirtieron en dictadores totales de Roma. En este tiempo se levantaron 4 hombres de Dios. Petrarca, en el siglo XII y en el siglo III, caudillo del Renacimiento italiano. Petrarca se paró enfrente del Vaticano y les gritó: cueva de ladrones, cueva del infierno. Lo crucificaron. Juan Wycliffe, profesor de la Universidad de Oxford, Inglaterra, predicó contra la tiranía espiritual del clero, se opuso a los papas, a los cardenales, a los monjes y defendió el derecho de que el pueblo podía leer la Biblia. Lo asesinaron. Juan Hus, rector de la Universidad de Praga, discípulo de Wycliffe, predicador intrépido, ataca los vicios del clero y el estado corrompido del Vaticano.
condenó la venta de la salvación, de las indulgencias, rechazó la enseñanza del purgatorio que no está en la Biblia, fue quemado vivo, y los que seguían a Hus los condenaron a muerte en la hoguera por órdenes del Vaticano. Giacomo Savonarola, originario de Florencia, Italia, denunciaba como un profeta hebreo el sensualismo, los vicios y los pecados del Vaticano, porque a los 12 años de edad comenzaron a nombrar papas. Había papas que tenían 12 años de edad, eran niños, y los hicieron papas y nombraron a más del 45% homosexuales. Jefes de la iglesia y representantes de Dios en el mundo. Giacomo Savonarola quiso acercarse al Papa Alejandro VI, apúntalo, el Papa Alejandro VI le dice a Giacomo Savonarola: te ofrezco hacerte cardenal si te callas la boca. Él dijo: no me callo. Lo ahorcaron y lo quemaron en la Plaza Mayor de Florencia, 19 años antes que Martín Lutero publicara sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania. Y así llegamos al año 1550, 1546-50, cuando un monje llamado Martín Lutero vivía en Alemania y quería ser monje, un hombre sincero. Y pasó por Alemania un hombre llamado Juan Tetzel. Y Lutero oyó desde el convento donde él estaba recluido que este hombre que envió el Vaticano traía una caja y pasó por todas las calles de Berlín y por todas las calles de Alemania anunciando: en el momento que ustedes pongan un chelín en la bolsa que traigo aquí en esta cajita, el Vaticano les va a quitar 5,000 años de purgatorio. Cuando Lutero oyó que el Vaticano estaba vendiendo la salvación, se horrorizó. Y entonces, de alguna manera, una Biblia llegó a sus manos y leyó en Romanos 1:17: el justo por la fe vivirá. No por las obras ni por lo que demos a la iglesia, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, él se levantó totalmente del monasterio, se salió y fue a la catedral de Wittenberg y escribió Lutero las 95 tesis que decían: esto dice la Biblia, esto dice el Vaticano. Lo clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, pues se armó la revolución. Agarraron las tesis, se las mandaron al Papa, y pues ya saben ustedes, ¿verdad?, que lo mandan llamar a Martín Lutero, y el Papa Sixto IV en el año 1476 había iniciado la doctrina de que se podía comprar la salvación con dinero. ¿Se parece a la iglesia del siglo XXI? Al ratito llegamos para allá. La venta de estas indulgencias era un permiso para pecar. O sea, tú puedes ser adúltero, tú puedes fornicar antes de casarte, pero si das dinero, se te perdonan los pecados. En 1517, Juan Tetzel comenzó a perdonar a todo mundo, y en el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis en Alemania. El Papa León X excomulga a Lutero porque Roma podía mandar al infierno a los que ellos querían. Se llama la excomunión. Y le dijo a Lutero: te damos un mes, Lutero, para que te retractes de lo que acabas de decir. Lutero quemó públicamente la bula papal del Papa, y entonces Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, Alemania, Austria, España y Países Bajos, invitaron a Lutero para que se presentara y se negara de lo que él había dicho. Lutero llegó y estaban como 100 cardenales del lado derecho, como 100 cardenales del lado izquierdo, y el Papa sentado en su trono. Y le dijo el Papa enfrente de todos el juicio que le hicieron: Martín Lutero, niegas lo que tú escribiste. Y Lutero llegó con la Biblia. Y Lutero dijo: aquí están las Sagradas Escrituras. Si cualquiera de ustedes que están aquí me demuestran con la Biblia que yo estoy equivocado, me arrepiento y niego lo que yo escribí. Nadie se pudo levantar para debatir a Lutero, porque nadie había leído la Biblia en 500 años. Todo era lo que los hombres habían inventado. Lo declararon muerto a Lutero.
lo sentenciaron a muerte el Vaticano, y entonces los amigos o los príncipes alemanes le escondieron y le protegieron. En 1529 el Vaticano prohíbe las enseñanzas luteranas y les llama a los que seguían a Lutero protestantes. Por primera vez, por protestar contra lo que el Vaticano enseñaba. En el año 1559 había más de 400,000 protestantes y les cambiaron el nombre a hugonotes. El Papa Paulo III ordena el exterminio y funda un grupo llamado los jesuitas. Los jesuitas, dirigidos por un hombre soldado llamado capitán del ejército Ignacio de Loyola, para que él tuviera la autoridad del Vaticano con el ejército de los jesuitas de matar a todos los que leyeran la Biblia. Ir de casa en casa, y el que tuviera una Biblia, los jesuitas lo asesinaban y le quitaban la vida. Catalina de Médicis, madre del rey, ordenó matar el 24 de agosto de 1572 a más de 700,000 cristianos en un solo día. En memoria de la matanza, mandó el Vaticano acuñar una moneda que se llamó la moneda de Médicis, para celebrar que habían matado a 700,000 cristianos. Bueno, en 1607 viene toda la persecución en Europa. ¿Y qué hacen los cristianos en Europa? Se van a Inglaterra, huyendo del Vaticano, y agarran barcos, y entonces los cristianos comienzan a navegar y llegan a Estados Unidos. En el año 1607 llegaron los puritanos al estado de Virginia. En 1639 llegaron los bautistas al estado de Virginia, en Rhode Island, bajo el liderazgo de Roger Williams. En 1681 llegaron los cuáqueros al estado de Pensilvania. Y todos estos grupos que llegaron a Estados Unidos llegaron a América con la Biblia. Todos venían con la Biblia. ¿Se acuerdan la televisión, la serie que había que se llamaba Los Pioneros? Estados Unidos es la primera nación en el mundo, en la historia, la primera nación fundada en este libro. La Constitución la hicieron basada en la Biblia, a las monedas les pusieron "In God We Trust", en Dios confiamos, y todo comenzó a crecer con la palabra de Dios. Después vinieron las misiones y tenemos las vidas como David Livingstone, Hudson Taylor, que se fueron a la China a evangelizar a los chinos, a Guillermo Carey a la India, Morrison, Moffat, todos estos hombres que dejaron el confort de sus vidas y se fueron a predicar el evangelio al mundo entero. Y entonces llegamos al siglo XIX, o el siglo finales del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando comienza la apostasía de las iglesias protestantes o cristianas, como les llamamos ahora, evangélicas. A mediados del siglo XIX, escúcheme con cuidado, todas las principales universidades norteamericanas, escuchen, Harvard, Princeton y Yale, fueron fundadas por pastores. Las más grandes universidades del mundo ahorita, Princeton, Yale y Harvard, fueron fundadas por pastores con principios de la Biblia. Pero ¿qué sucedió? Que comenzaron a mandar a los estudiantes a Europa. Y en Europa en el siglo XX comenzó el racionalismo francés y el ateísmo alemán, donde Jacques Rousseau y todos los grandes ateos del siglo XX comenzaron a atacar la Biblia, y los cristianos que venían de Europa, estudiantes que llegaron a enseñar en los seminarios teológicos norteamericanos, comenzaron a introducir todas las herejías del racionalismo filosófico europeo, y comenzó a leudarse poco a poco las iglesias protestantes o las iglesias evangélicas. Quiero nombrarles a ustedes las 8 verdades fundamentales del cristianismo, los 8 pilares sobre los cuales debe estar edificada una iglesia o una persona que es cristiana. Número 1, la inspiración de la Biblia como la única regla de fe y conducta.
Solo la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. No la Biblia más los sacramentos. La Biblia más la perla de gran precio, como los mormones. La Biblia más doctrinas y convenios de los mormones. La Biblia más las enseñanzas de la atalaya, como los testigos de Jehová. Todas las sectas se caracterizan por la Biblia más otra cosa. El cristiano es solo la Escritura, solo la Biblia, solo la fe. En segundo lugar, el nacimiento virginal de Cristo. Cristo nació virginalmente mediante una virgen llamada María. Número 3, la deidad de Cristo. Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza humana, que fue la que murió en la cruz, y tenía la naturaleza divina. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Número 4, la doctrina de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma esencia, manifestado en tres diferentes personas. Número 5, la resurrección de Jesucristo corporal. Los testigos de Jehová enseñan que resucitó en gases. Nosotros decimos, la Biblia dice que resucitó físicamente. Número 6, la salvación por gracia sin las obras de la ley. Ahora hay una doctrina en el cristianismo que se llama que se puede perder la salvación. Cuando una persona me dice, ahora que estuvimos mi hermano y yo en un país de Sudamérica, teníamos ahí como 500 pastores y todos me preguntaron, hermano Alducin, ¿se pierde la salvación? Y yo les dije lo siguiente, es tan fácil como esto. Roma dice, la salvación más los sacramentos igual a la salvación. O sea, es por gracia, pero también las obras te dan la salvación. Esa doctrina entró a nuestras iglesias. Y ahora los que dicen que se pierde la salvación, dicen esto, no, yo acepto que Cristo me salvó por gracia, pero me tengo que portar bien y ya no tengo que pecar para poder entrar al cielo. O sea, están agregándole méritos a la obra de Cristo. Hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que implican o que parecen enseñar que se pierde la salvación. Como Apocalipsis 3:5, el que no venciere será borrado del libro de la vida. A ver, hermano, aquí dice que será borrado el libro de la vida. Le digo, mira, léelo con cuidado, por eso tenemos que estudiar la Biblia. ¿Quiénes va a borrar del libro de la vida? Los que no son vencedores. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Y quiénes son los vencedores? 1 Juan 5, 4 y 5, los que somos hijos de Dios. Entonces, claro que los somos hijos de Dios, nunca van a ser borrados del libro de la vida. Ah, pues chino, chavieso. Y así comenzamos a ver que cada pasaje que usan para disque enseñar que se pierde la salvación, lo sacan fuera del contexto y hacen un pretexto de la palabra de Dios. Número 7, la redención es por la sangre de Cristo, no por la misa ni por ninguna otra cosa. Y número 8, necesitamos nacer de nuevo. El ser humano necesita ser regenerado para entrar al reino de Dios. Muy bien, y terminamos con lo que es la apostasía de la iglesia en el siglo XXI. Abróchense el cinturón. Ahora voy a hablar lo que está pasando en las iglesias cristianas y que necesitamos nosotros los predicadores pasarle la estafeta a nuestros jóvenes, a la segunda generación, y volver a enseñarles a que regresemos a la Biblia otra vez, porque los cristianos del siglo XXI estamos abandonando la Biblia. Y si estamos criticando a Roma que vende la salvación, yo conozco iglesias cristianas que venden la salvación. Ya no tenemos por qué jactarnos ni presumir que somos mejor que el Vaticano. Por eso les dije, les voy a hablar la verdad. Yo conozco iglesias que venden la salvación y predicadores en la televisión que te venden la salvación. Si tú les mandas $50. En 1960-70 comenzó un cura católico en Centroamérica llamado Camilo Torres. Yo admiro a este hombre. Él era sacerdote católico. Él no conocía la Biblia, pero él estaba harto de la pobreza y que él no podía cambiar con lo que Roma le decía la vida de toda la gente pobre en Centroamérica, Guatemala, Honduras, etcétera, etcétera. Entonces Camilo Torres, ¿saben lo que hizo? Agarró un AK-47 y formaron grupos armados para poder comenzar a usar el comunismo y a través de la liberación de los estados opresores dictatoriales, quitar la pobreza a la gente. Esto se llamó la teología de la liberación.
que fue una mezcla de cristianismo con el comunismo. Y él era un hombre sincero, Camilo Torres. Después encontramos que pasó el tiempo y el cristianismo se comenzó a mezclar con el misticismo de los hindúes y de las filosofías orientales. Comenzamos a darles en los 70s y en los 80s del siglo pasado, a darle más experiencia y más validez a las experiencias místicas, y se comenzó a propagar la mentira. No vamos a hablar de doctrinas, las doctrinas nos dividen. Si leemos las cartas de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, predica la doctrina. Y comenzaron a decir, no hablemos de doctrinas, vamos a hablar mejor del amor, porque las doctrinas nos dividen. El pueblo de Dios comenzó a enseñar que si tú no hablas en lenguas, no tienes a Cristo. Que si no hablas en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Esto es una herejía. Porque el don de lenguas, gracias a Dios por él, y no estamos en contra de este don. Gracias a Dios los que ustedes tienen ese don. Pero enseñar que si no lo tienes, no tienes al Espíritu Santo, es una herejía. Porque toda la historia de la iglesia, los más grandes hombres de Dios del siglo pasado y del siglo XXI, ninguno nunca ha hablado en lenguas. Entonces no eran cristianos de acuerdo a esta enseñanza. Se comenzó a propagar la risa santa. Y comenzó a decir que era de Dios. Risa santa le llamaron. Y se comenzaron a tirar al suelo muertos de la risa. Y comenzaron a filmarlos todos los enemigos del evangelio. Y comenzaron ya en el suelo a ladrar como perros. Comenzaron a ladrar como animales. Después vino el vómito santo. Es santo. En la iglesia, enfrente de todos, que porque lo que salía era el bautismo del Señor. Después comenzaron a mandar por la televisión trapos ungidos. Quiero decirles que si me mandan $100, este trapito se ungió con aceite de Israel. A mí qué me importa que haya sido con aceite de Metepec. El aceite del Antiguo Testamento no era el santo, representaba la unción. No había nada del aceite que fuera santo, era el símbolo que él representaba nada más. Y ahora la gente, porque este es aceite de Jerusalén, ya tiene más validez que el aceite de olivo o que el aceite que hacen en cualquier otro lado. Y comenzaron a ungir trapos, pero el predicador era famoso. Y como yo soy famoso, te mando el trapito, mándame $50 y lo pones bajo tu almohada y te quita el dolor de cabeza. O te va a proteger de los demonios. O si me mandas $100, alejaré las maldiciones de tu casa. O si haces un pacto conmigo, tu hijo se va a aliviar y tu esposo va a regresar que te abandonó. Todas estas son herejías, son blasfemias de la palabra de Dios, que tenemos que combatirlas, aunque nos cueste, como lo hemos dicho antes, nuestras propias vidas, nuestros propios intereses. Yo se los digo, a mí me han prohibido tantas cosas y tantas iglesias y tantos países la entrada. El hermano, yo tengo ya mi foto en casi todos los países, como persona non grata a las iglesias carismáticas. Porque tienen miedo de que hablemos la verdad por las barbaridades en las que se han metido. También se ha comenzado a enseñar, aparte de las lenguas, la risa santa, el vómito santo, contorsiones, y comenzó comenzaron las apariciones hace 10 años, que estaba cayendo del cielo oro y piedras preciosas. Polvito santo del cielo, está cayendo oro. Hermano, míreme las manos, es diamantina, menso. Alguien se juntó cuánto el ventilador y puso diamantina, burro. Me está cayendo oro del cielo. ¿Quién puede imaginarse que Dios le va a interesar mandarnos oro del cielo? Dice Proverbios, busque la sabiduría más que las piedras preciosas. Increíble. Dios me parchó la muela y tengo ya un tapón de oro, hermano. A Dios te pone una muela nueva, menso. No te pone un parche ni te la tapa. Dios hace las cosas nuevas totalmente. Todas estas cosas han entrado a la iglesia y el pueblo las ha aceptado por no conocer la palabra de Dios. Y luego también en las reuniones. Y voy a iglesias y yo les digo a mis pastores, denle un zap en la cabeza atrás de esa persona. Es que estoy bajo la influencia del Espíritu Santo. Espérame tantito, de 1 Corintios 14. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, no hay tal cosa como que alguien pierde el control y comienza como alambre eléctrico así en la cabeza, ¿verdad? Que lo lleven al manicure.
que venga el psiquiátrico por él. Pero esa persona no tiene el Espíritu Santo y está solamente haciéndose ese panchote que está haciendo la iglesia para que la iglesia vea que el hermano tiene el Espíritu Santo. ¿Qué le interesa al Espíritu Santo que estás como alambre eléctrico? En 1 Corintios 14 dice la Biblia, hermanos, dice Pablo, les suplico que en la iglesia no hablen en lenguas. Y si alguno quiere hablar en lenguas en la iglesia, que sea 1, 2 o 3 por turno, nunca todos al mismo tiempo. Y además que uno interprete, y si no hay intérprete, cállate y habla en chino mejor. Pero llegaban a las iglesias y todos, pero todos estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, un cántico nuevo. Y comenzaron todos. ¿Cuál cántico nuevo? Ni que 8 cuartos. ¿Cuál cántico nuevo? El cántico nuevo en los salmos es algo que sale de Dios, inspirado con nuestra mente de por medio. Nunca caemos en el misticismo oriental, que pierdo el contacto con la realidad y me tomo un espíritu y me comienzo a hacer así, o comienzo a dar cosas que eso no son cosas de la palabra de Dios. Todo este misticismo entró a la iglesia y hemos llegado a la brujería. He visto programas de televisión donde un pastor agarra un bote de agua y dice que lo convierte en la sangre de Cristo. Y voltea el bote de agua, ¿verdad? Y se voltea por atrás y le echa de esa cosa, ¿cómo se llama el polvo con el que hace ¿cómo? Kool-Aid. ¿Lo pueden creer? Otra señora en la televisión hace poco pasó y dijo, fórmense aquí los de $1,000 y aquí los de $500. Y agarró un billete y lo pegó aquí en el oído. El dinero habla. Ahora aquí los de $1,000 y aquí los de 500. Y se ve en el video, lo pueden ustedes ver, se ve en el video. Pasa una señora con unas alajitas y esta predicadora es mujer. Agarra las palajitas y le dice, no, esto no vale $100, vete. Cuando la Biblia dice, cada quien dé como propuso en su corazón, ¿cómo puede alguien atreverse a decir que es predicadora o que es profeta cuando ella tiene que decirles, si te das de 1,000 o te das de 500, que no sea menos de 500 ni menos de 1,000? Los de 1,000 aquí y los de 500 acá. Los de 1,000, denme su libro porque van a ser mis discípulos preferidos. A eso está llegando la iglesia cristiana y todos están como mensos, creyéndose todo, comiéndose todo, y ya no hay discernimiento absolutamente de la palabra de Dios. Y ahora viene también la teología de la prosperidad. Virgen de la Macarena. Se enseña que Dios quiere que todos seamos ricos, que si tú mandas una ofrenda te vas a hacer rico o te vas a tener la prosperidad económica. Y claro que Dios quiere prosperarnos. Y claro que Dios quiere bendecirnos. Segunda de Juan. Yo quiero que prospere tu vida y tu vida espiritual y tu vida social y tu vida económica, pero nunca se predica el precio que hay que pagar para esta bendición de Dios, y es la santidad. No es mandar para que Dios me dé, comenzamos a vender y comenzamos a hacer negocio con Dios. Es como los famosos pactos, ¿verdad? Los pactos ya se acabaron. A Dios le haces promesas, los pactos los inicia Dios. Ya no hay ninguna cosa que un hombre haga pactos con Dios. Hacemos los pactos nosotros, ya estamos bajo el pacto de sangre y ese pacto es incondicional. Ya no hay ningún otro pacto que hacer más que obedecer las sagradas escrituras. Cobrar por predicar. Me hablan el otro día de un país de Sudamérica. Hermano Alducin, lo invitamos a una cruzada aquí. Sí, con mucho gusto voy a orar. ¿Cuántos van a ser sus honorarios? ¿Cuánto van a ser sus honorarios? Me preguntan muchos pastores que nos están oyendo por televisión también. ¿Cómo que cuántos son mis honorarios? Pues sí, hermano, es que los predicadores que hemos invitado nos cobran $500 la noche con traje oscuro, con traje azul. Si quieren que llore, $50 más. Da risa, ¿verdad? Pero es la verdad. Que los recojamos en limusín, de desayuno, queso, cottage con uvas nada más, con agua una tal marca, que los transportemos en helicóptero, y el que trae avión, que le paguemos $10,000 para la gasolina del avión. O sea, el hermano viene nomás 3 días y le pagan la gasolina de un mes. Y les digo a los hermanos pastores, esos son mercenarios del evangelio. Mercenarios del evangelio, blasfemos del evangelio. Dice 1 Corintios capítulo 9. Versículo 16, 1 Corintios 9, 16.
Si anuncio el evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. ¿Qué me dicen los hermanos? Bueno, ¿qué nos piden entonces, hermano Alducin? Miren, pues págame el avión y un hotel, no importa si es una estrella. Ahora que fui a Guatemala estuve en un hotel, ¿verdad? De una estrella, creo que el ventilador casi me cae en la cabeza. Anduve 2 veces en burro y en caballo. No había ni en qué transportarme al estadio donde fue la cruzada de casi la mayoría de indígenas. Imagínense ustedes, ¿somos mejores que Cristo y que Pablo nosotros? ¿Qué pastores pirruration y qué nada? Exigir esas cosas, ¿cómo es posible? Que hemos llegado a ese grado. Nos hace llorar, nos hace hervir de enojo, con una ira santa contra la palabra de Dios. Lo que han hecho estos hombres y que están aceptándose como algo normal, porque lo peor de todo es que ya es algo normal. Se está aceptando igual ya, los músicos igual, $15,000 si quieren un concierto. Oiga, pues que nadie se pague la vez, pues junten dinero y que los mande a su iglesia. Nunca el cantante o el predicador es un negocio, es un ministerio llamado por Dios. Yo les digo a los hermanos, páganme el avión y el hotel, si me quieren acostar en el suelo, una cama de piedra, una cama de piedra. ¿Por qué acepto la invitación? Porque oré y Dios me quiere mandar a ese país. Y sabe una cosa, si ustedes me quieren dar una ofrenda, dénmela. Y si no me quieren dar una ofrenda, no me la den, porque yo no voy por ustedes, yo dependo del Dios Altísimo que está en el cielo. Recuerdo una vez regresando de una iglesia del centro de la República Mexicana, hace muchos años, venía con mi hijo Alan que estaba chiquito, tuve 8 días predicando en una cruzada, en una ciudad, me reservo el nombre, y también los hermanos no me dieron ni para la gasolina, tenía una combi vieja en aquel tiempo. Cuando pasábamos, Alan y yo tuvimos que empeñar nuestros zapatos que traíamos y el reloj que traía para pagar la caseta y regresar a casa. No me dieron ni para la gasolina y los bendije. Y no guardé rencor contra ellos. A los 3 días me llegó un cheque por el triple lo que me hubieran querido dar. Nuestra provisión. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde? Acuérdate de eso. Acuérdense de eso, predicadores que me están escuchando. Nuestro socorro viene de arriba, no de los hombres, ni el aplauso de los hombres también. Y finalmente hemos llegado ya al final del siglo XXI, donde ahora la última herejía se llama el ecumenismo. Predicadores cristianos están permitiendo que ministros católicos, budistas o de otras religiones ocupen los púlpitos cristianos. Estamos uniéndonos, dizque para que todos seamos uno. Espérame tantito, podemos ser unos mediante la verdad. No, el amor sin la verdad no es amor. Es pasión y es solamente algo que brota de la carne. Es que mis hermanos católicos, mis hermanos mormones, espérame tantito, dice la Biblia que hermanos somos los que tenemos a Cristo. No le llames hermanos a cualquiera, todos somos criaturas de Dios, pero a los que le recibimos nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que discúlpame, pero no eres mi hermano. Eres mi hermano si tienes a Cristo en tu vida. Y esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Yo soy el camino, dijo Jesucristo, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos en Cristo y los que nos ven por la televisión, es hora de regresar a la Biblia. Es hora de volver a desenterrar estas verdades escondidas que están siendo pisoteadas y aceptadas por el mundo entero. Aunque seamos desechados y rechazados, porque los hombres de Dios al final quedan solos en su vida. ¿Somos más grandes que Cristo? Abandonado por todos los discípulos. ¿Somos más grandes que Pablo? En una prisión en Roma, Pablo me abandonó, Alejandro, el calderero, el único que tenía era Timoteo. ¿Dónde están todos los que sané, dijo Cristo en la cruz? ¿Dónde están todos los demonios que le saqué a las personas? ¿Dónde están todas las personas que multipliqué el pan y les alimenté? Cristo murió solo en la cruz. ¿Somos mejores que Él?
¿Y por qué buscamos entonces la grandeza, el reconocimiento y el aplauso de los hombres o una posición de autoridad en la iglesia? No busques grandezas, dice el profeta Jeremías. Busca a Jesucristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, porque es el más grande mandamiento de todos. Oremos. Padre, te damos gracias por estas verdades de tu santa palabra. Levanta una generación nueva, Señor. Hombres inflamados y con la pasión del Espíritu Santo. Que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez, nada más. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Que en los últimos tiempos vendrían burladores, andando según sus malvados deseos. Padres abandonando a sus hijos, madres abandonando a sus hijos, jóvenes dándole rienda suelta a sus pasiones sexuales, divorcios, pederastia y depravación moral. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe.